Este primero se llama Es Cristo la roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús
y siempre feliz. Con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, miércoles, donde el Señor quiere hablar a nuestros corazones, así que vamos a rogarle, a pedirle al Espíritu Santo esa asistencia divina para que podamos oír en esta noche con oídos circuncidados, con oídos atentos a todo lo celestial que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, Señor, lo ponemos en alto, te damos gracias por la posibilidad de recibir tu palabra, Señor, de recibir este maná del cielo que nos direcciona, nos hace caminar, nos hace afirmarnos y permanecer, Dios mío, en tu perfecta voluntad, que es buena, que es agradable para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos en esta noche a recibir tu bendita palabra, Señor, con alegría, Dios mío, para que pueda dar esos frutos que tú tanto esperas de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia representada en esta noche, Señor. Envío una bendición especial a cada uno de los hogares. Dios mío, que cada uno pueda estar atento a tu voz, que cada uno pueda direccionarse en pos de tus pasos, Señor, para que haya bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad de bendecir tu nombre a través de la administración de la palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, es una noche especial para poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y como bien decíamos aún en la oración, hemos recibido de antemano
de antemano todo lo celestial, todo lo que necesitamos concerniente a los caminos, a los propósitos, a los planes de Dios para nuestra vida. Y bueno, nuestro trabajo se trataría de poder oír esa voz, oír esa dirección y aún recordar esa voz que ha sido impartida sobre cada una de nuestras almas, desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Por eso este mensaje del día de hoy se titula Audición Espiritual, porque hay una audición espiritual que ha sido impartida y que tenemos que cada uno de nosotros desarrollarla, ir en pos constantemente de ese desarrollo, de ese oído espiritual, para que podamos no solamente crecer en la fe, sino afianzarnos y caminar firmemente en los planes del Señor y entender que somos una delegación del cielo enviada por Él aquí en la tierra para que podamos cumplir sus planes y que su nombre sea glorificado. Así dice su palabra en Isaías, que fuimos creados para darle gloria y honra a su nombre. Amén. Así que pensando en esto, también recordamos esa palabra preciosa en Efesios que dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en pos de ella, para que nosotros las pongamos en práctica. Y cuando pensaba en esto de antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde todo lo que el Señor dice que desde antes nos fue dado, pensaba y digo, qué impresionante esto, ¿no? De que nos ha sido impartido a nuestro espíritu un plan, un conocimiento divino, designios del cielo para que podamos llevarlos adelante en la tierra. Y pensaba y digo, ¿cuánto de esto, no? Es lo que estamos al menos vislumbrando y buscando poner en práctica en estos tiempos en los que estamos inmersos en las cosas del Señor y tratamos de llevar adelante su voluntad. Y digo, si son planes de antemano, si el Señor ya ha impartido algo en cada uno de sus escogidos, ¿cómo nosotros lo estamos llevando adelante? ¿O qué necesidad tenemos de poder entender hoy de que hay una necesidad imperiosa de llevar adelante esos planes, que han sido conocidos por nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra? Cuando pensaba en todas estas cosas, hablábamos como familia y hablábamos con mi esposo y le decía, qué tremendo es saber que el Señor de antemano nos ha enseñado cosas y que nos pasa muchas veces de escuchar alguna palabra de Dios, un mensaje o conversar con alguien y que nos viene esa memoria espiritual de decir, esto yo ya lo escuché o yo lo entendí de esta manera antes o esto yo ya lo sabía, de alguna manera yo ya lo venía desarrollando sin saber, aunque estaba en la palabra. O sea, hay un montón, hay un abanico de posibilidades mediante las cuales nos damos cuenta de que algo ya se nos había sido enseñado y por algún motivo en ese momento nos hace el clic, nos hace ese clic que nos dice, yo esto ya lo sabía, yo ya lo tenía incorporado, yo ya lo venía caminando en pos de esto y está en la escritura o se charla con alguien con el que nunca se tuvo contacto quizás y se tiene un tipo de conversación que decimos, pensamos igual, hay como una conexión. Entendemos lo mismo de la palabra y eso es maravilloso porque aumenta nuestra fe, nos hace afianzarnos más, nos hace permanecer, es eso sobrenatural de parte de Dios que vivimos sus hijos que decimos, wow, esto es precioso, esto es como una reviviscencia de eso que yo viví antes, cuando cada día, en esos tiempos de Dios, vivíamos a sus pies, ¿no? Escuchando su voz, su directiva, todo lo que Él venía impartiendo a nosotros para poder enviarnos. Por eso nos da una certeza de dónde venimos, quiénes somos y para qué estamos aquí en la tierra. Es por ello que al entender esto, al entender que desde antes de la fundación del mundo el Señor depositó en nosotros buenas obras para que las pongamos en práctica, la palabra de Dios nos está afirmando, nos está confirmando y nos está diciendo,
Todas esas cosas las tienen impartidas de antes. Bueno, es muy importante que ahora que están en la tierra, como delegación mía, para glorificar mi nombre, escuchen mi voz constantemente para poder desarrollar esa audición espiritual, para aún traer a memoria cada una de las cosas impartidas para poder llevarlas adelante. Amén. Y eso es glorioso. Y eso es una bendición de parte del Señor. Y vamos a verlo, porque usted va a decir, pero ¿cómo se le ocurrió esto a la hermana? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que desde antes yo ya lo tenía impartido? Y nos damos cuenta por estas características muchas veces nosotros, ¿no? Que a veces decimos, ¿cómo puedo llevar adelante esto si nadie me lo enseñó? Este orden en esta área nadie me lo enseñó, no tuve la oportunidad, no me lo supieron enseñar, no tuve quien lo haga, no tuve quien se ocupe de mí, no tuve una administración constante. Y resulta que de repente estaba ahí dentro nuestro y lo vamos practicando, lo vamos poniendo. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de lo espiritual, del conocimiento de lo celestial, de todo lo que concerniente al Señor, hace que esté activo ese Espíritu Santo precioso que fue depositado en cada uno de nosotros y que esa memoria se active, que esa memoria espiritual se active y caminemos como sus hijos. Entonces, miren lo que dice, vamos a verlo a través de la palabra. Voy a leer en la versión de Biblia de las Américas, Isaías 40, a partir del versículo 21. Dice así la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Prestemos atención a la última parte. Mire lo que dice. ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¡Wow! La palabra de Dios nos está diciendo que desde antes entendimos, que desde antes fuimos ministrados, que desde antes se nos impartió lo espiritual, el propósito, el plan divino. Aquellos que fuimos escogidos por Dios como delegación aquí en la tierra para llevar adelante sus planes. Y eso requiere aquí, ¿no? que estamos, digamos, viviendo de manera terrenal, requiere un desarrollo y afinar constantemente el oído espiritual para poder sacar a luz, para poder ir trabajando de manera espiritual todo lo que el Señor ya impartió en cada uno de nosotros. Y podemos entender, ¿no? que la grandeza, el señorío, el poder, los propósitos de Dios nos han sido impartidos desde antes. Dice, ¿acaso, como diciendo, no sabéis, no recordás, no habéis oído antes? ¿Acaso no habéis entendido desde antes? Como diciéndonos, ¿te acordás de que fuiste enseñado? ¿Te acordás de que te fue impartido? ¿Te acordás de que vos conocés muy bien quién es el Señor? Que sobre la palma de su mano es donde sostiene la tierra y todo lo que en ella habita. Eso es precioso, eso es maravilloso. Por eso cada uno de nosotros tenemos conocimientos espirituales que nos han sido impartidos, nos han sido confiados como delegación del cielo para que los planes de Dios se lleven a la perfección aquí en la tierra. Por eso debemos desarrollar el oído espiritual. Necesitamos ese efatá de parte del Señor, que nos abra los oídos espirituales, que los oídos sean abiertos, apertúrense constantemente. Nuestros oídos sean circuncidados para que podamos oír lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que lo que es de la carne se contrapone a lo del Señor. Va en contra de los designios divinos. Entonces es un trabajo constante el que tenemos que hacer.
circuncidar los oídos cada vez que nos sentamos a escuchar una administración, ya sea en un culto presencial, ya sea desde casa. Tenemos que entender que cuando nos sentamos frente al televisor o frente a un dispositivo a escuchar una administración, no estamos mirando un entretenimiento, sino que estamos recibiendo ese maná del cielo y esa palabra que nos da vida, porque la palabra es espíritu y es vida y está siendo impartida, ¿no? Es una palabra que nos hace sabios para salvación. Entonces nosotros debemos entender que en el transitar aquí en esta tierra necesitamos constantemente ser direccionados por la palabra de Dios, caminar en pos de lo que nos es impartido, constantemente. ¿Por qué? Porque así dice el Señor, que fuimos escogidos por Él, que Él preparó obras de antemano, que hemos entendido desde que la tierra se fundó, que ya hemos sido enviados con un propósito. Ese propósito debe cumplirse. Entonces, ¿cuánto de las determinaciones que tomamos cada día nos direccionan a alcanzar esos propósitos de Dios para nuestra vida y familia? Esos planes, que se cumplan esos planes que Dios tiene de antemano para glorificar su nombre aquí en la tierra. ¿Cuánto de lo que hacemos a diario, cuánto del tiempo que invertimos a diario nos está, afianzando y direccionando en pos de eso? Bueno, es muy importante entender que la palabra de Dios dice claramente que nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús. Es por eso que nosotros necesitamos, como decía al principio, ese efatá del Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que necesitamos que el Señor cada día opere un milagro en nuestros oídos, no solamente de tener una apertura espiritual, circuncidada en cuanto a la audición, sino que también cada día despierte nuestro oído para seguir recibiendo y para seguir desarrollando eso celestial, eso sobrenatural, eso que solamente puede ser impartido del mismo cielo para que cada uno de nosotros podamos vivir en esa preciosa paz que nos fue depositada. Por eso dice, yo no doy una paz como la da el mundo, con cosas materiales, superficiales o momentáneas. La paz del Señor es espiritual, que nos hace mantenernos en una postura, sea cual sea la circunstancia, y seguir adelante y determinar en el corazón y decir, no, yo sé quién soy, sé de dónde vengo y sé para lo que fui enviado en esta tierra y cumpliré el propósito que el Señor me envió a hacer hasta que Él determine el tiempo. Porque cuando mi espíritu, mi alma, oigan la voz de mando de parte del Señor que diga, hasta acá fue, hasta acá fue. Entonces uno está constantemente preparado, ¿no? Para todo lo que viene, dificultades, pruebas, situaciones adversas, oposiciones, porque sabemos en quién hemos creído, pero también de dónde venimos. Y sabemos que el Señor no nos dejará hasta que no se cumpla todo lo que nos ha prometido, todo lo que ha delegado en nuestra vida y para nuestras familias. Eso nos da una seguridad preciosa, amados hermanos, para permanecer con oídos bien abiertos, ¿no? Y habilitados constantemente en lo espiritual para desarrollar discernimiento, para desarrollar la fe, para desarrollar sabiduría, todo lo que necesitamos para seguir firmes en este camino precioso que el Señor nos ha encomendado seguir. Sabe que pensaba en esto y digo, ¿qué necesidad tenemos? Nosotros como delegación del Señor, buscar constantemente las cosas de arriba. La Biblia no es para cualquiera, la Biblia es para los hijos. La Biblia es para todos aquellos que hemos aceptado al Señor, hemos nacido de nuevo y necesitamos caminar en pos de esa novedad de vida. La novedad de vida tiene que ver con todo lo nuevo impartido de parte del Señor, basado en la Escritura, que es nuestra regla de fe y conducta. No vivir conforme antes, sino empezar a caminar en pos de todo lo nuevo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas, y eso está plasmado en su palabra. Por eso la Escritura nos insta a aquellos que hemos determinado en el corazón tener esa reconexión espiritual con el Señor, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas celestiales, no las cosas de la tierra.
El buscar las cosas celestiales nos permite desarrollar el oído espiritual que tanto necesitamos para permanecer firmes, para que los planes de Dios se cumplan, para que ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí, ¿no? Entonces, el hecho de buscar lo celestial y dejar de lado lo terrenal permite que caminemos sobre seguro. Buscar lo terrenal nos distrae, nos ensucia los oídos, los contamina, los tapa. De tal manera que puede hacer que nos desviemos. Nos puede pasar, sí, amando a Dios, aún buscando a Dios, podemos desviarnos, sí. Pero miren lo que dice la palabra de Dios para quienes tienen los oídos abiertos. A pesar, para que quienes buscan constantemente ese efatá de Dios, claro que podemos desviarnos, claro que cualquier cosa puede ensuciar y puede hacer que escuchemos distorsionada la voz del Señor, o que a veces prácticamente no la reconozcamos y escuchemos otra voz que es parecida y obremos en pos de eso que escuchamos y resulta que no era Dios guiándonos, sino que era otra cosa. Entonces, miren qué importante y qué seguridad nos da el decir, como yo estoy buscando de Dios continuamente, estoy buscando su voluntad, oír su voz, caminar en sus propósitos, aun cuando me esté desviando, voy a tener la seguridad que el Señor me va, con su vara y su callado, me va a volver al redil de nuevo. Miren lo que dice Isaías en versión NBI. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad nos da esto, amados! De saber que cualquier situación de lo terrenal que nos pueda llegar a distraer, a contaminar, a desviar, va a haber esa voz de Dios que nos va a decir, este es el camino, andad por él. Ahora, como les decía recién, esto es para quienes buscan constantemente tener unos oídos aprestos a la voz del Señor. Quienes bregan cada día para que aún si nos desviemos, el Señor nos haga retomar el camino. ¿Saben por qué yo reflexionaba sobre esto? Porque digo, a alguien que deja de lado o ignora voluntariamente la voz de Dios, la tiene en poco, la desecha, no la tiene en cuenta, la pasa por alto, difícilmente le suceda esto. Si bien por misericordia el Señor permite, ¿no? que podamos en algún momento volver en sí, pero qué importante es entender que los hijos tenemos esa bendición de parte del cielo de decir, Señor, yo te estoy buscando, yo sé quién soy, sé de dónde vine, sé para qué estoy, pero también tu palabra dice que tú te acuerdas de que somos polvo y que tienes misericordia de nosotros cada día de nuestras vidas, que cada día se renueva tu misericordia, que cada día nos das una nueva oportunidad, que somos susceptibles a fallar en cualquier momento. El Señor lo sabe. Entonces, por eso cada día renueva sus misericordias. Y qué importante es que nosotros seamos humildes y constantemente tengamos esa reacción, esa actitud de aún en las equivocaciones decir, Señor, si estoy equivocado, si estoy errando al blanco, haceme volver al camino. Quiero escuchar esa voz celestial, esa voz del cielo que me diga, este es el camino, andad por él. Saben que hay un ejemplo en la Escritura que nos habla de cómo el pueblo de Dios vivía constantemente en una dicotomía, ¿no? Porque decían que temían al Señor y obedecían al Señor, pero también temían y obedecían a los ídolos, a dioses ajenos, ¿no? Cuando el Señor le decía que no, que el primero en todo tenía que ser Él, que se despojen de los dioses ajenos, de la idolatría, ¿no? Sin embargo, ellos creían
que eran su pueblo, creían que estaban en comunión con Dios, creían que estaba todo bien, hacían las actividades, se congregaban, aún servían, iban y venían de la iglesia, iban a sus trabajos, hacían sus vidas, pero resulta de que también servían a otros dioses. Buscaban lo celestial en apariencias, porque iban a la iglesia, porque leían de vez en cuando la Biblia, veían algunas ministraciones, lo estoy llevando de manera contemporánea, ¿no? Pero también buscaban lo terrenal, al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces vivían entre estas dos cosas, ¿no? Por eso cuando dice la Escritura, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? O sea, si Dios es Dios, síganlo, y si Baal es su Dios, síganlo, pero decídanse, dice el profeta, ¿no? Bueno, acá justamente vemos un poquito esto, y de cómo a través de esta indecisión o de esta doble voluntad del pueblo de Dios, los adversarios, digamos, de alguna manera prosperaban en pos de ellos, ganaban terreno, ellos les daban autoridad espiritual. El Señor le prometió una cosa, pero que no se terminaba de cumplir porque ellos le daban lugar a otras cosas que deberían ser desechadas aún de sus costumbres, pero ellos seguían arraigados con esas cosas, seguían creyendo en Dios, seguían haciéndole ofrendas, seguían de alguna manera teniendo una vida de religión, pero también estaban muy aferrados a las cosas terrenales. Mire, vamos a leer ahí en Segunda de Reyes 17, Biblia de las Américas, Segunda de Reyes 17, a partir del versículo 38. Dice: y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que el Señor vuestro Dios temeréis, y Él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. Miren qué importante esto y no pasar por alto. Dice, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él los librará de la mano de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Acá está hablando de no escuchar voluntariamente, no de que era gente que estaba imposibilitada naturalmente de escuchar. No eran sordos, no tenían una discapacidad auditiva. Dice, pero ellos no escucharon. No le dieron relevancia a lo que el Señor les dijo, no lo tuvieron en poco. No les parecía algo, digamos, para prestar demasiada atención. Dice, no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, que tenía que ver con sus idolatrías, poner en primer lugar otras cosas, una vida prácticamente sin Dios, ¿no? Y miren que el Señor justamente dice, Él los librará de la mano de vuestros enemigos, pero dice que ellos no escucharon y siguieron conforme a su antigua costumbre. Dice, y aunque estas naciones temían al Señor porque seguían creyendo en Él, también tenían dos señores, dice, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¡Qué terrible esto! Porque está hablando de que no solamente ellos determinaron no escuchar o tener en poco la voz de Dios o tenerla sin sentido, sino que impartieron eso a sus hijos, impartieron eso a sus nietos. Tenían en plano secundario lo espiritual, la palabra de vida eterna, los planes de Dios para su vida y su familia, lo tenían en poco. Estaban como más temerosos, parecía, de buscar lo terrenal que lo del Señor. Si bien la palabra dice que no se puede servir a dos señores, porque no es que es mitad y mitad, ¿no? Porque bien claro dice, amarás a uno y aborrecerás a otro, no se puede amar a medias a los dos. ¿Y cómo me doy cuenta a quién amo más? ¿A quién le dedico más tiempo? ¿A quién le entrego mi vida? Es de esa forma que nos damos cuenta a quién estamos ofrendándole nuestra vida y a quién estamos escuchando. ¿Quién es nuestro Señor? Si el Señor es vuestro Dios, dice, obedézcanle. Ahora, ¿a quién estamos escuchando? ¿No?
Qué importante es poder reflexionar sobre la palabra. Por eso nosotros siempre aconsejamos que no tomemos como una administración más ninguna de las palabras que se da, aún por medio de vía virtual, cuando recibimos un devocional, una reflexión, que nos podamos sentar como familia y decir, me voy a tomar este tiempo porque ¿cómo estoy yo de cara a lo que se está ministrando? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué lectura hago yo de mi vida? ¿Qué lectura hacemos como familia de nuestra vida espiritual conforme a la administración del domingo, a la administración de la semana? Poder juntos, los que tienen la bendición de congregarse aún como familia, de no solamente hacer una autoministración, una autocrítica espiritual, sino también de en familia, decir, miren, el Señor nos viene marcando esto, notamos que como familia nos está faltando tal cosa, o vamos bien en esto, pero nos faltaría desarrollar tal cosa. De eso se trata la vida cristiana, así se desarrolla, así se pulen los oídos espirituales. Es esa la manera, mis amados. Por eso es muy importante de que después de la administración nos podamos poner a reflexionar y decir, Señor, ¿cuánto de los propósitos, de los planes que vos tenés de antemano para nuestras vidas, para nuestra familia, estamos llevando adelante? ¿Qué decisiones estoy tomando que evidencian que tengo el oído circuncidado y puedo recibir constantemente dirección del cielo para llevar esos planes adelante? Y entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que estamos en comunión, estamos en conexión, que estamos con la actitud correcta en lo que requiere ser un hijo del Señor, ¿no? Y miren qué bárbaro, porque el Señor les prometía que si le temían solo a Él, si lo ponían en primer lugar, si le amaban a Él, si se direccionaban en pos de sus planes, Él lo libraría de la mano de todos vuestros enemigos. Pero dice que ellos servían a Dios, pero también servían a otros dioses. O sea que, en definitiva, lejos de ser librados de los enemigos, el enemigo prevalecía contra ellos, porque ellos le daban autoridad legal. A veces sucede mucho esto, ¿no? Que por ahí las personas se congregan, participan de las actividades espirituales, quieren buscar, quieren venir, pero como están todavía enlazados con cosas terrenales, tienen puertas abiertas. Cuando todavía ponen en primer lugar otras cosas, abren puertas y le dan autoridad legal al enemigo para que toque diferentes áreas de su vida y de su familia y de sus bienes. Entonces, acá es donde tenemos que prestar mucha atención. Y si el Señor dice que Él derribará, dice, los adversarios, nos librará de la mano del enemigo, nosotros debemos cuidarnos de no abrirle las puertas. Porque si no parecería como que el Señor no cumplió lo que Él prometió. Pero Él dice, si me temen solo a mí, los libraré de la mano de sus enemigos. Los libraré, dice que en algún momento podemos caer en sus manos, pero el Señor estará ahí para librarnos. Amén, porque el enemigo va a querer arremeter contra nuestra vida constantemente. Se va a oponer a que tengamos una vida espiritual, a que llevemos adelante los propósitos y planes de Dios aquí en la tierra como familia. Constantemente lo va a hacer. Pero dice que el Señor nos va a librar vez tras vez de su mano. Esa es su promesa, no que vamos a permanecer, sino que nos va a librar. Amén. No va a permitir que nos deje cautivos. Ejercitar el oído nos mantendrá salvo de caer en la necedad y mantenernos en ella. Nos va a dar un discernimiento con propósito, nos va a dar paz. Qué importante esto de no caer en la necedad, ¿no? De decir, bueno, sí, se escucha lo que el Señor se ministró, escuché lo que se dijo, escuché lo que se enseñó, pero vez tras vez sigo tomando mis decisiones. Bueno, eso habla de una necedad. Y el ejercitar el oído nos hace de que nosotros podamos evitar caer en esa necedad. Mire, ejercitar el oído es una disposición. Mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional el Salmo 85.
versículo 8 y 9. Dice, voy a escuchar, dice el salmista, voy a escuchar, se dispuso, determinó en su corazón, determinó en su alma, determinó en su espíritu escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Qué importante tener en cuenta esto cuando recibimos una mala noticia, un diagnóstico contrario, algo que nos vienen a decir. A veces hay ministraciones que no vienen del Señor, a veces hay cosas que pasan porque son, procesos que tenemos que pasar, desiertos que vamos a ir caminando de la mano de Dios y atravesarlos. Los desiertos, como siempre enseñamos, no son para quedarnos a vivir ahí, sino que son temporales. El Señor nos enseña cosas, habla a nuestro corazón, nos hace desarrollar el oído espiritual y un montón de cosas más. Pero qué maravilloso es cuando nos disponemos y tenemos esa sabiduría, ¿no? Cuando hay una disposición constante de escuchar la voz de Dios, nos hace ser sabios y entendidos y decir, aún cuando vienen a decirnos algo contrario, algo que va en contra de lo que Dios nos prometió, decir, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Los demás pueden decir un montón de cosas. Pueden tener un montón de cosas para decir. Pero yo tengo una sola cosa que escuchar. Y es la administración que viene del cielo. Aleluya, que podamos tener esa disposición. Dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. O sea que volvernos a la necedad es una disposición nuestra, es una actitud personal. Decir, no, esto no lo voy a hacer, no, esto empiezo a ser selectivo con lo que quiero escuchar. Y acá dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Todo lo que el Señor mi Dios diga, eso quiero escuchar. Pero a veces pasa que puede que seamos selectivos con lo que el Señor dice. Entonces ahí nos vamos direccionando a la necedad. Entonces el Señor en el corazón de un necio no puede hacer absolutamente nada, ¿no? No porque el Señor no tenga poder, sino que porque no se le deja obrar conforme a su voluntad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Qué bueno, porque entendemos a través de esto de que no solamente nos da el discernimiento de propósito, sino que nos trae la paz independientemente de la situación que vivamos para poder cumplir esos propósitos, porque dice justamente el salmista, muy cercano está para salvar a los que le temen. No a cualquiera, no a los que le temen a Él y también a otras cosas, a otros dioses, como decíamos recién en el texto que leíamos de Samuel. Dice, muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. ¿Cuál es el propósito del acompañamiento divino en esta tierra? Del cumplimiento de las promesas, del cumplimiento de los propósitos, de los milagros, del sustento de Dios a sus hijos en esta tierra, que se establezca su gloria en esta tierra. O sea, el Señor nos envía, pero no nos deja solo. El propósito es establecer su gloria aquí en la tierra. Entonces, mientras que nosotros estemos transitando, ¿no? Entonces digo, ¿cómo el Señor, mientras que nosotros transitemos, dice, para gloria mía los he creado? Entonces, aquellos que fuimos enviados por Él, constantemente tenemos que ir impartiendo y evidenciando la gloria de Dios, que ha sido, dice, la gloria que me diste les he dado, dice Jesús. O sea que eso no quiere decir que estamos exentos de que no nos pase nada. No, no, no. La gloria del Señor se pone en manifiesto cuando, a pesar de, seguimos proclamando su nombre, seguimos planificando conforme a sus propósitos, seguimos afinando nuestro oído, seguimos desarrollándolo, porque hay un propósito mayor que también tiene que ver con, no solamente cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no es solamente su cumplimiento para aquí de manera terrenal, sino que también cuando el Señor venga con voz de mando, poder escuchar su voz y direccionarnos en pos de ella. Los sabios
aprovechan esa apertura, ese fatá de parte del Señor en nuestros oídos. Y así lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 5, voy a leer la traducción lenguaje actual. Porque este texto va direccionado, y me gustó esta versión porque es como un texto selectivo, va direccionado hacia un grupo de gente que dice: ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Dice: ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. No habla de una sabiduría ni de una inteligencia terrenal, sino que está hablando de algo espiritual. Entonces, ¿quién desarrolla sabiduría y ganarán experiencia, discernimiento y saber lo que tenemos que hacer como los isacaritas? Justamente aquellos que tengan aperturado el oído a las cosas del Señor, sin excusas, que le dediquen tiempo. Y no solamente de manera personal, sino que la podamos impartir a nuestros hijos. Recuerden que dice que los israelitas, por servir tanto a Dios como a otros dioses, a sus ídolos, terminaron impartiendo eso a sus generaciones. Y lamentablemente, bueno, siempre terminaban vez tras vez pereciendo en manos de sus enemigos, justamente porque caían en su necedad, ¿no? El Señor les decía una cosa y ellos tenían una obediencia muy selectiva y un oído selectivo. Si le agradaba su carne y no costaba tanto sacrificio, tanto esfuerzo, lo hacían. Y lo otro, que era aparentemente más fácil, pero que se paga un precio muy alto, lo llevaban adelante con total libertad. Por eso, quizás de buenas a primeras el enemigo no nos va a decir: vengo a poner esto de tropiezo o esto delante del Señor para que te sea tropiezo y escojas constantemente servirme a mí, sino que Él lo viene a hacer de una manera que parecería que no está tan mal, o viene con propuestas, ¿no? O con distracciones que parecerían inofensivas, pero que a la postre se paga un precio muy alto. Y a veces quizás, como no lo pagamos nosotros ese precio, parecería que no pasa nada, pero quizás lo paguen nuestros hijos. Y no dije quizás por una forma de decir, pero es lo más probable. Porque Dios no miente y su palabra tampoco. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto, amados. El Señor viene con una voz de advertencia, con una voz para que podamos oírle, pero también para ayudarnos a desarrollar el oído espiritual. Y aun si estamos en alguna situación en donde estamos distraídos con otras cosas, estamos ajenos a su voz, estamos teniendo un oído selectivo, una obediencia selectiva, donde quizás algunas cosas las tenemos en poco, ministraciones de parte del Señor, consejos de parte del Señor. Hoy es un tiempo y una buena oportunidad para volvernos, para decirle: Señor, la verdad que ¿qué tanto hay de verdad en mí de esto que vos me estás ministrando? Y si verdaderamente yo estoy errando el camino, quiero escuchar tu voz a mis espaldas que me diga: este es el camino, andad por él. Hoy el Señor lo está haciendo de esta manera, pero que podamos constantemente pedirle al Señor: Señor, ministranos, ayúdanos. Queremos verdaderamente escuchar tu voz, queremos seguirte solo a ti. Mire, dice Isaías 50 en Biblia de las Américas, 50 versículo 4 y 5. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Quienes buscan lo celestial no quieren negociar nada. Entonces, indudablemente van a caminar constantemente en pos de la voz de Dios. Y acá dice: el Señor Dios me ha abierto el oído. Efatá, hubo una apertura. Y dice: y no fui desobediente, ni me volví atrás. Entonces quiere decir que eso permite el no ser desobediente ni volverse atrás, permite permanencia en esa convicción.
Roguémosle al Señor en esta noche que nos permita estar firme a través de la obediencia y a través de la firmeza, de extendernos hacia lo que está delante y no volvernos hacia atrás, sino olvidando lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Isaías 50, Biblia de las Américas. Leímos recién. Vamos a leer ahora Salmos 143, Nueva Traducción Viviente. Dice, 143, versículo 8. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Quien busca, halla, y quien pide, recibe. Así es, dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable. El amor es disciplina, el amor es dirección, el amor es orden. Todas las cosas que nos viene a impartir el Señor, ¿no? Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. El amor es entrega, amados hermanos. Y si tenemos esa entrega cada día, nuestro oído también va a estar entregado a la voz del Señor. Amén. Para no resbalar jamás. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Para qué? Para desarrollar esa audición espiritual que tanto necesitamos tener y permanecer ahí latente, ¿no? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Eso lo dice Juan 14, 26. Se lo leí en versión internacional, ¿no? Dice que Él nos enseñará todas las cosas y les hará recordar. Nos enseñará por medio de su voz, por medio de la voz aún de los ministros, por medio de situaciones, nos hará recordar lo que nos fue enseñado desde antes. Qué importante, ¿no? Que también el Señor constantemente intentará enseñarnos y hablarnos por medio de hombres y mujeres espirituales que también se disponen a escuchar su voz para poder ser fieles transmisores, no solamente receptores de esa voz, sino que ser fieles transmisores, de transmitirle a los hijos de Dios eso que el Señor les quiere trasladar, no lo que quieren escuchar, sino lo que el Señor quiere que sea trasladado. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que aún el Señor intentará constantemente a través de todas las situaciones, por eso dice, les hablé de todas formas y de muchas maneras, ¿no? Bueno, va a encontrar las miles de formas para que nosotros le podamos escuchar, pero también nosotros tenemos que tener la actitud correcta, que tiene que ver con esta actitud como la de Samuel, ¿no? Habla que tu siervo oye. Háblame, Señor, que te quiero escuchar. Ahí es donde va a haber como un canal directo, va a fluir esa palabra del Señor y se va a arraigar profundamente en nuestros corazones. Saben que hubo situaciones donde Dios le quiso hablar a través de hombres y mujeres de Dios a su pueblo, pero nos enseña la Escritura de que puede que Dios hable, puede que Dios envíe una voz cantante para su pueblo, pero resulta que, como les decía recién, como el pueblo no tiene la actitud correcta, va saco roto. Entonces no hay desarrollo de oído espiritual, no hay crecimiento, no hay discernimiento, no hay sabiduría, no hay inteligencia espiritual, no hay planes de Dios llevados adelante, no hay propósitos de Dios cumplidos, no hay promesas que podamos vivir si esto no se desarrolla. Dice Ezequiel 33:32 en Reina Valera: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y esto es fuertísimo, porque habla de personas que, me encanta escuchar, me encanta escuchar la palabra, me encanta cómo la enseñan, o me gusta sentarme a escuchar cuando me hablan del Señor, pero dice, van a estar embelesados escuchándote, le decía el Señor al profeta.
Les va a gustar cómo hablas, les va a gustar cómo ministrás, pero oirán tus palabras, pero con una actitud incorrecta, con una actitud emocional, porque no la van a poner por obra, no la van a escuchar de manera espiritual. Ahí vemos un ejemplo, ¿no? De que tenemos que buscar escuchar y orar cada vez que vamos a recibir ministración del cielo, de orar para tener la actitud correcta. Dice, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Que no nos suceda, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que todo lo que sucedió antes nos queda de ejemplo, para que nosotros sepamos, de ejemplo, ¿no? Y de advertencia, para que sepamos cómo nos tenemos que conducir. Dice también Jeremías capítulo 6 versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Ven cómo tiene que ver con la actitud? Tiene que ver con la disposición, con la predisposición que la persona tenga. Dice, les envié atalayas, les envié hombres y mujeres de Dios que les adviertan, que les dijesen qué es lo que tenemos que escuchar y cómo y para qué. Pero ustedes dijeron, no escucharemos. O sea que no escuchar no tiene que ver con algo, digamos, clínicamente hablando, con un problema auditivo, sino que muchas veces que eso sucede, puede ser que alguien padezca de alguna situación clínica, pero estoy hablando de que el no escuchar, el decidir no escuchar, es una determinación del corazón, de que el corazón se cierra, no quiero escuchar. No quiero escuchar. Esa actitud la tiene un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente, un corazón necio. Y es ahí donde dice el Señor, yo al orgulloso lo miro de lejos porque es imposible acercarme. Porque solamente un corazón humilde entiende que necesita escuchar la voz del cielo para ser guiado y para ser establecido. Que Dios en este tiempo nos aperture, nos permita cada día, como decía Isaías, despierte nuestro oído de discípulo cada mañana para poder direccionarnos en pos de sus planes, ¿no? Para ir terminando, dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acá habla de dos voces. Acá habla de que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, dará una voz, dará una orden. Y aquellos que tengan el oído circuncidado, que hayan quitado la carne para que se filtre todo lo espiritual, aquellos que tengan el oído apto van a escuchar esa voz del cielo, que va a dar una orden. Entonces, aquellos que obedecieron de manera terrenal, que dispusieron su oído a desarrollar lo espiritual, para desarrollar esa audición espiritual, para tener esa memoria de lo espiritual desde antes de la fundación del mundo, van a ser los que escuchen esa voz del Señor y van a dirigirse en pos de ella. Por eso también dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquel que tiene un oído dispuesto, un oído de discípulo, constantemente va a querer recibir ministración, amonestación del cielo, dirección del cielo, ese aliento de la palabra que nos da vida. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que tener un oído apto para escuchar, para poder ser alentados por otros, ¿no? Amados, evidentemente necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos desarrollar esa audición espiritual para poder escuchar de manera sobrenatural esa voz que viene del cielo. Y se practica aquí en la tierra, porque aquel que escucha de manera sobrenatural a Dios le obedece. Porque obedecer
también tiene que ver con algo sobrenatural. Amados, nosotros amamos a Dios sin haberle visto, y eso es sobrenatural. Pero le amamos también porque Él nos amó primero. Eso es también algo sobrenatural. Entonces a veces esperamos como sobrenatural, no sé, que alguien venga volando de Júpiter, y la realidad es que tenemos que aprender a discernir, a palpar y a degustar lo sobrenatural que estamos viviendo ahora. Por eso dice la palabra de Dios que para el que se pierde es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque amamos y le obedecemos a un Dios que no vemos. Pero la fe viene por el oír, y el oír palabra que viene de la boca de Cristo. Amén. La fe viene por el oír. Si tengo falta de fe, tengo que buscar oírle al Señor, desarrollar mi oído espiritual. Amados hermanos, Cristo viene y debemos circuncidar todos los días nuestro oído para tener oído de discípulo, lengua de sabio, y poder tener también, ¿no?, los pies del mensajero, porque el pastor nos ministraba el domingo que no solamente el Señor nos apertura el oído para oír, sino también para poder proclamar las maravillas que hace el Señor cada día con nosotros. Para el que se pierde será locura, imposible, algo que no se puede proclamar, no puedo escuchar. Dura es esta palabra, ¿quién te puede seguir? Pero aquellos que fueron delegación, puestas en la tierra por el Señor, vamos a repetir vez tras vez: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros queremos escucharla, nosotros queremos desarrollar el oído espiritual, porque cuando vengas con voz de mando, con voz de trompeta, queremos escuchar tu voz y queremos ser del grupo que escapa de las cosas terribles que han de venir sobre la tierra. Maranata, Cristo viene, preparémonos, desarrollemos la audición espiritual. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, lo ponemos en alto. Dios mío, gracias, porque hoy fue una oportunidad más para despertar nuestro oído, Señor, para desarrollar la audición espiritual. Amamos escuchar tu voz. Queremos cada día, Señor, ir en pos de tu voz, de tu palabra. Señor, que al momento de tu venida te reconozcamos esa voz de Padre. Dios mío, ayúdanos a mantenernos firmes, a impartirles a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra casa. Señor, que desarrollemos, que podamos ser, Dios mío, no oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica cada cosa de las que vamos escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos en esta noche, Señor. Nuestros oídos sean abiertos, necesitamos el efatá del cielo cada día de nuestras vidas. No nos desampares, Señor, no nos sueltes la mano. Te necesitamos, entendiendo que estos tiempos son los últimos, Señor. Y que has venido con voz de misericordia, con tu mano extendida, a tocar nuestros oídos y a tocar nuestra lengua, para que no solamente escuchemos tus maravillas, Señor, y creamos y aumentemos nuestra fe, sino también para que podamos proclamar tu salvación. Tu venida está cerca, amado Señor. Es por ello que nos reunimos en tu nombre, nos sentamos a tus pies una vez más en esta noche para recibir tu voz y tu dirección, la cual nos hace sabios para salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, amados hermanos, Dios los bendiga. Y como bien aconsejábamos durante la administración, que no termine acá. Sigamos meditando en cada palabra que Dios nos da cada día. Aperturemos nuestro oído para desarrollar y seguir escuchando la voz que viene del cielo. Dios les bendiga.